Conversaciones de espectadores. Mucho más que cine. Bienvenidos. ¿Se me escucha? Sí, sí, perfecto. Fuerte y claro. Hola, Hola, Sil. hola, hola, ¿cómo están? Bien, bien. ¿Vos cómo Bien, bien. estás? Bien, estoy ahí medio con la conexión de la internet medio así tildada. Aparte hubo corte de luz acá, así que por eso estoy medio inestable más de lo habitual. No es tu culpa esta vez. Bueno, dale, dale, seguí con el que estaba escuchando, recién me empiezo a escuchar. Sí. ¿Qué Oli, tal? Hola, ¿Qué hola. tal? ¿Qué tal? Oli. Bien, Hola, Silvina. Hola, María. Hola. bien, bien. Bueno, aquí Escúchame, estamos. yo llegué a una hora llegué de verla porque estuve sin electricidad, sin internet, así que llegué hasta que la película cambió de color. Bueno, hablarás de esa parte, pero si quieren, hago una breve Dale, introducción, como la otra sí, vez. dale, Vamos entrando en clima, si les parece. dale. La película que había acercado para esta vez se llama, bueno, Pobres Criaturas, y lo que quería hacer foco esta vez en el autor de la novela, porque me pareció interesante, que se llama Alasdair Gray, que nació en Glasgow, que era escritor, poeta y artista plástico escocés. Fue retratista y guionista de radio y de televisión. Publicó más de 30 novelas, cuentos, traducciones, obras de teatro, y en todos combinaba el realismo, la fantasía y la ciencia ficción. Realizó varios murales que se encuentran en Glasgow, y algunas de sus obras pictóricas están en el Museo de Arte Moderno de Escocia. La novela se publicó en el año 92 y ganó varios premios, y la tapa de la novela uno ve como casi la cara de la actriz actual, pero imaginemos que la tapa esta del 92, también con esa cara media rara, media pintada, media frankensteiniana, y me pareció interesante eso. Cuando vi la foto de la tapa de la novela del 92, dije, pero qué interesante esto. Entonces, por eso decidí hacer foco ahí. En alguna crítica londinense la definió como un libro magnífico, enérgico, sucio e inteligente. Los libros de Gray abordan las desigualdades sociales, las relaciones humanas, la memoria, pero sobre todo la identidad individual, que esto uno lo ve muy marcado en la película, y también hay una conexión de esta película con otra novela ultra conocida, ultra llevada al cine, que es la novela de Frankenstein, de una escritora, o sea, de la escritora inglesa Mary Shelley, que eso también es interesante, porque yo no recordaba que Frankenstein estaba escrito por una mujer. La adaptación que hizo Yorgos Lanthimos, este director, guionista, está bajo el guión y la adaptación del guión de Tony McNamara, y la protagonizó la película que les di para ver, Emma Stone, William Dafoe y Mark Ruffalo. Emma Stone, que bueno, termina ganando el Oscar este año como mejor actriz por esta película. Se estrenó el año pasado, en el 2023, en el Festival de Venecia, en el 80 Festival de Venecia, donde ganó el León de Oro y recibió una ovación de pie durante 8 minutos. Y acaba la anécdota, porque cuando yo leo este dato, me llevó a pensar en la próxima película ya. Ah, Porque ay, ay. estando yo en el Festival de Mar del Plata, me acordé de vivir una ovación de casi 15 minutos de pie en una función de prensa a la mañana. Las funciones de prensa en el Festival de Mar del Plata hay a las 8, hay a las 10 de la mañana en el auditorio, y bueno, se presentaba esta película en el auditorio, que es una sala enorme y estaba llena, y cuando terminó la película fue una ovación de 15 minutos, que fue de lo más emocionante que vi, y esa imagen me llevó a esta de 8 minutos con la que celebraron los espectadores la película Pobres Criaturas en el Festival de Venecia. Para cerrar un poquito del director, Yorgos Lanthimos, director de cine y además de teatro. El cine que hace este griego es muy cercano al surrealismo. Tiene 10 películas, arrancó en el 2000, ganó el Globo de Oro
el premio BAFTA, ganó Venecia, estuvo en Cannes nominado, 6 nominaciones al Oscar, y para mí es uno de los directores que hace lo que se llama cine de autor más interesantes de las últimas 2 décadas. Es como esos directores a que hay que tener en cuenta. Y para cerrar esta introducción, es que la película a mí me hizo acordar mucho a 2 directores. Por un lado, un gran director americano que tiene, es muy particular por su lado estético, que es Wes Anderson. Y yo digo que esta película y todo el cine de Yorgos Lanthimos es una mezcla entre Wes Anderson, que es este director, que en algún momento vamos a ver algo, y otro gran director inglés que es Peter Greenaway, que es otro pedo hermoso, un director inglés que sobre todo en los 80 y 90 sorprendió al mundo, también visceral, nada, y hace a mí hizo mucho acordar a este tipo. Y otra cosa que me parece que tuvo el director cuando hace la película es que se basó en algún punto, porque me puse a investigar un poco las pinturas que hacía el novelista, Alasdair Gray, y estéticamente la película tiene cosas del novelista, digamos, de las pinturas de este novelista. O sea, la forma de los escenarios donde se da la película, a mí me hizo acordar a las pinturas del autor de la novela. Y Divino ahí los sí. escenarios, parecen ¿Eh? surrealistas. Exacto, Los escenarios hermosos, así surrealistas, tal cual. medios de niño, tipo la película de Barbie también. Claro, pero vos fijate que es como esto que yo decía, cuando uno después chusmen, así, imágenes de película de Wes Anderson, a mí me hizo acordar muchísimo a esa estética. Y busquen a Alasdair Gray, después se los paso, si no, que es el que escribe la novela en el 92, y como decía, además de artista plástico, y hay pinturas de él que me hacen acordar a como que el director Lanthimos tomó esa estética y la llevó a contar la película. Y esto que vos decís me parece que también, esto que vos contabas de la tapa, me imaginaba, ¿no? Mientras que vos contabas, digo, claro, no es casualidad que este tipo, el director, haya tomado de este autor y que Ujú. haya elegido capaz que no caprichosamente a la actriz, sino por lo que vos decías, que es muy parecida la tapa a esta Sí, actriz, sí. Y que la además, verdad que me sí. parece, perdón, te estaba ¿No? tapando, pero me parece que los actores también, me pasó lo mismo que en la otra, actores sacados totalmente de su contexto, un elenco tremendo de la Ujú, hostia, e incluso la chica que hace de su reemplazo después es la hija de Andy McDowell, ujú. que Tal esa cual. chica tuvo un protagónico en Érase una vez en Hollywood, ahí trabajó, que fue un reparto, y después tuvo un protagónico en Cosas por limpiar. Ujú. Y esa chica también, una actriz, una proyección increíble, me encanta. Sí, a mí bueno, una de las cosas que tiene este director es que, primero que es uno de los directores actuales de totalmente de estudio, todo el tiempo uno hace foco, cuando sabes que es una película de él, la esperás porque vos decís, bueno, ¿y ahora? Y lleva a los actores a generar cosas que vos decís, capaz que con otro director no. El tipo No, sabe manejar muy bien los actores, entonces es como, bueno, pasa con Peter Greenaway, por eso digo, es otro director, o Wes Anderson, son todos directores de cine que hacen lo que se llama cine autor. Entonces, trabajar con esos tipos y decir, bueno, dejo lo que tenga para laburar con este tipo porque sé que me va a generar y que me va a llevar por lugares que incluso incómodos, ¿no? claro. A mí Eh, me pasó más, pero también porque es el cine que por ahí yo más consumo. Lo vi más parecido a Tim Burton. Este manejo de los colores, el maquillaje, lo vi más ay, parecido para ese lado. porque hay una Poquito. cuestión gótica ahí que Sí, también tiene el autor. El autor de la novela, que es pintor, tiene pinturas medias góticas así, y tiene esa cosa media visceral, y en algún punto Kinky Duke también tiene esta cosa, El que bueno, El que Kimchi. está viendo algunas cosas Silvina de Kinky Duke. A mí lo que es decir, algunas de las, bueno, yo solamente vi la primera hora. Dale, Me, alargamos con vos. me encantó, sí, toda esta cosa así a nivel estético, onírico. Bueno, y aparte lo del blanco y negro me parece de una belleza inabarcable. Y esta cosa ¿viste? De escenas así esféricas y como en volumen.
que me hizo acordar a los dibujos o a pinturas de Escher. Bueno, esa cosa así que todo se deforma, bueno, me Sí, encantó. como que nos pone en un lugar el director de que lo veamos con ese tipo de lente, nos Sí, hace sí, partícipe. sí, con un ojo así como si uno estuviera también espiando, ¿no? Exacto, medio voyeur. Sí, 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 sí. Bueno, es decir, la quiero terminar de ver porque la primera hora, que no sé si llegué a la hora, pero me pareció tremendamente bella a nivel estético y la actriz me hizo como acordar mucho también no sé cómo se llama ella. Emma Ah, Stone. me hizo acordar a Bjork en un punto. Tiene una cara así medio de duende, Es un como una cara delirio. media rara. Bueno, a ver, Björk trabajó en otra gran película de otro gran director que hace el cine de autor, que es Lars von Trier, otro director que es de esta camada de Peter Greenaway, o sea, con historias espesas. Sí, 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 sí. Bailarina en la oscuridad, que es la película que hace Björk con Lars von Trier. ¿Bjork quién es? ¿La chica, la cantante? La Sí. Es la única que... cantante, Ah, sí, la también la cantante, actriz. que Mira es, vos, que nunca es, la... No, que hizo es esa única película y se mataron. Del director que está medio chapa y ella que y también está ella está totalmente chapa, 100%. fue hermoso. Esa película es buenísima, a mí me encantó. Terrible. Bueno, hay que Pero bueno. verla, sumamos. Sí, sí, igual ya tengo la próxima, después la presentaré. Ah, Pero ya estamos con esta, vamos con esta. No duerme este muchacho, ¿entendés? No. No, no, las 24 horas del día y parte de la noche, diría Herminio Vigliotti. Miro, bajé creo que estos días, porque Especialista tengo en miedo que me trabajo. bajen la página, bajé creo que no sé, 400 películas en esta semana para tener archivo, pero bueno, es así. Persona no grata. Es así, cuando encuentro material, trato de rescatarlo, porque después lo sacan de circulación y no hay forma de verlo, sobre todo material viejo. Entonces, Claro. alguien tiene que hacer esa cuestión de archivo. Bien, Silvina, Bueno, entonces, eso, es decir, bueno, no, toda esta la estética me parece de una belleza inabarcable. El personaje de ella, de la espontaneidad, de hacer lo que el físico es decir, ella a nivel físico le pasan cosas y eructa o hace tal cosa y no le importa delante de quien esté. Esto de no estar cuidando o decir lo que le viene sin pensar si va a caer bien o va a caer mal, desde la ujú. espontaneidad. tal Bueno, y cual. hasta ahí llegué. Bien, bueno. Bueno, ¿quién quiere hacer punta de las dos ahí, Moni y Mariel? No, a mí me encantó. Bueno, el tema de la estética, así tipo dibujito, tipo cuentito, me pareció muy llamativo. Lo de las visiones también, la visión redondita, como que estás metido ahí, como que es un sueño también. Pero el tema del personaje, fuera de serie, un cerebro de bebé dentro de un cuerpo Uy, eso, físico. ya arrancando con eso es como, Un montón. Bueno, eso te hace volar la cabeza porque vos decís, el cerebro se está desarrollando, pero el físico sigue su proceso biológico de la edad. O sea que el cuerpo tenía toda la fisiología, las hormonas, el desarrollo. Nunca la vimos menstrual, por ejemplo, pero estaba en edad, porque cuando estaba así exaltada es porque ya estaba en edad de desarrollo. sí. Y, y el cerebro no podía más de tanta información que recibía. Absorbía, 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 leía, cuando estaba en el barco que leía y cada vez el vocabulario iba siendo más complejo, su inteligencia se iba desarrollando muy rápido. La motricidad Entonces, fina se iba acomodando. ¿viste? Eso me pareció re Sí, loco, porque claro, el cerebro iba a la velocidad de ella, a su vivencia, más allá que me parece que hasta no respetaba la edad de maduración, iba ujú, más rápido. sí, sí. Fue bueno esa inocencia de no tener las estructuras de la sociedad, de la espontaneidad que dice Silvina, porque no había límite, o sea, no había nada que estuviera mal ni nada que estuviera bien. Ella decía lo que Lo que sentía, salía. lo que sentía y le llamaba la atención lo hacía aunque estaba en la mesa, que se tocaba, o sea, ella estaba explorando y sin embargo no había nada de límites hasta que le iban poniendo límites, ¿no? Pero bueno, después está
personaje del De señor, como es Ruffalo. de Mark Ruffalo, cuando se introduce, que ya ahí sería la parte dañina, o la Claro. parte que le muestra el lado negativo, Ujú. ¿no? Pero con amor, porque él al final se termina enamorando. Sí, al comienzo no, en realidad al comienzo era un trofeo. Claro, claro. Sí, yo creo que la película tiene como cuatro ejes interesantes. Uno, la liberación sexual femenina, porque la película apunta en una etapa, digamos, en la que estamos, a eso, a la liberación sexual de la mujer. Otro tema súper importante, la ética médica, la ética que hay en la medicina y en la salud, que tampoco es No, sí, lo que casual que esas dos temáticas estén hoy en esta película. La otra es el tema de la identidad personal, o sea, el tema de la identidad. Y el cuarto, la capacidad de cambio. Me parece interesante. Esos cuatro ejes son para mí los que habla la película, como decía, la liberación femenina, porque la película en todo tiempo los personajes femeninos son libres. Y El rompen. empoderamiento. ¿Y Claro. cómo está visto? Lo que yo veía era esto, ¿no? ¿Por qué ella en este crecimiento crece esto, ¿no? Sin tapujos, crece tan Ujú, libre en ese sentido? Porque su creador, God, casualmente, ujú. hola, God, como necesitaba ver cómo iba a evolucionar este proyecto que él inició con ella, cómo la dejó libre para que ella pueda desarrollarse y él poder estudiarla en ese pleno desarrollo. Entonces se le dio libertad, que es lo que en esa época no tenían las mujeres. Y además de esa libertad, cuando ella empezó a esto, ¿no? A su exploración sexual, hay una frase que es buenísima, que aparte esta liberación sexual y probando tanto sexo Lo con que mujeres sea, como sí, no, con no hombres, importa. No, no. ella hablando siempre desde el amor, desde la emoción, cuando medio ya al final le pregunta, va, en la mitad de la película, le pregunta al chico que le había propuesto matrimonio si a él le importaba que ella había sido puta, y Ujú. él dice, lo que a mí me dio celo fue el tiempo que no pasé con vos. Vos con tu cuerpo haces lo que querés. Entonces, ¿cómo Bueno, otra ahí habla, filósofa? fíjate de la deconstrucción del hombre. O Tal sea, cual. el mensaje es buenísimo. No, y que encima de todo esto termina desafiando otra vez a su tiempo diciendo quiero ser médica o estudiar medicina. Eso, también. Sí, sí, ahí tiene un montón de cosas súper interesantes. Y la parte donde se va con el que era el marido de la original, que era un violento total, cómo quiso oprimirla y cómo ella pudo salir de eso y la primera vez, siendo la mujer criada en la época, se termina suicidando porque no puede con todo. Sí, En la segunda vuelta con este señor termina sucediendo lo que sucede, ¿no? Digo, es una mirada impactante desde el empoderamiento. sí, y es interesante también tu mirada porque vos trabajás con eso. Yo pensaba, mientras miraba la película, me acordaba de tu laburo, porque vos trabajás con violencia de género, entonces me parecía muy interesante ver cuál era la mirada que vos tenías sobre esta película y sobre, precisamente sobre esta temática, trayéndola al llano, ¿no? Totalmente, y me parece que God se libera de esta presión porque él en todo momento habla de cómo el padre lo tenía a él como objeto de estudio y desde la violencia, que Terrible. él con él era horrible, que él con ella, que termina siendo su padre, su creador, va por otro lado su investigación, va desde la libertad, Ujú. más allá de lo que decís vos, ¿no? La ética médica, hasta dónde llegamos. Bueno, ahí hay otra temática que creo que la película habla, que es el tema del transhumanismo. No es sencillita la película, o sea, el Frankenstein metido ahí, esta mujer Frankenstein. Yo había leído hace poco una estadística donde decía que para fines del 2030, más de la mitad de la población va a ser transhumana. Cuando vos te pones a pensar hoy, ¿qué estamos diciendo de transhumanismo? Que alguien tiene algún aparato, digamos, para el tema audición, para el tema de visual, para el tema de alguna fractura y tiene tornillos, tiene una válvula de cerdo. O sea, La parte hoy por extra. hoy el 30% de la población es transhumana y ni hablar de los implantes digamos, que se están hablando, de lo que se habla, ¿no?
Entonces, también es una temática que lo aborda la película desde un lugar medio de ciencia ficción, y ahí entramos con lo que es el primado negativo, pero también te la tira arriba de la mesa esta cuestión. ¿Cuál es el límite? Porque, digamos, lo de la ética de la medicina no solamente lo tira desde, bueno, a ver, los médicos que están dando vuelta, la mayoría son hombres, la medicina es un mundo de hombres. ¿No? Lo digo habiendo sido un estudiante de medicina en su momento, ¿no? Y tal cual, ¿no? Incluso bajadas de línea en los 90, yo recuerdo bajadas de línea de algunos docentes, cómo trataban a las mujeres y cómo trataban a los hombres. Ahora no es así, ¿no? Pero en ese momento, y no estoy hablando de hace 1000 años, un no, siglo, hace estoy 20. hablando de hace 25 años atrás, una cosa así. Así que bueno, eso también me parecía interesante compartir. Bien, También Moni. puedo agregar Sí, sí, de esa una. parte que él con Bella, está bien, le respeta el libre albedrío, la deja ir, prueba con que ella sea libre, pero después la otra nena que preparan la trata completamente de manera opuesta. La castiga, no le habla, la tiene bajo el miedo. Ujú. O sea, la Sí, trata de la yo, otra yo manera, creo que digamos. la trata más indiferentemente, no sé, o sea, ni siquiera la trata Claro, como un ser. no, amor, si él dijo, yo a Bella la quise como una hija o le di amor y no resultó, Ujú, o para él no resultó cuando dijo eso. ujú. Entonces a ella la castigaba, no le daba lugar al cariño, la mantenía aislada, era un experimento puro y preciso, nada más. No se trató con amor. Yo pensaba, ¿no? Esto es como muy retorcido lo que voy a tirar ahora. Pero Me da pensaba, miedito. pero pensaba en esto, ¿no? Porque la única forma que ella tiene de solventarse en un momento es el tema de la prostitución, siendo ella un ser trans en algún punto, ¿no? Porque ¿Por qué trans? trans en el sentido es una persona operada, entonces es como una gran metáfora también en algún punto de las mujeres trans, este personaje que es femenino, que es mujer, en un cuerpo de mujer, pero en algún punto hay una conexión ahí que no termino de develar que tiene algo trans. ¿Por qué? Porque volvamos al origen, cómo arranca la película. Esta persona que en realidad le ponen el cerebro de su hija, toda una cosa así como... Y en Sí, algún punto yo... retorcida. ¿Eh? Retorcida, digo, la historia Sí, sí. de un cerebro de bebé. Sí, bueno, ahí también es interesante que quiero saber por ahí la visión de ustedes desde lo holístico, qué opinan de eso, ¿no? De la constelación, en base a la constelación y todo eso. ¿Cómo cuadras ahí? Pero yo pensaba que hay algún punto ahí. No sé por qué, pero por qué a mí me generó esa cosa. Yo decía, y ver esas mujeres ahí que también, ¿no? Y siempre, digamos, ¿será que porque justo hacía poco había visto un documental sobre chicas trans y pensaba en eso, que en realidad sea mujer con el tema de la energía femenina, a eso voy. O sea, más Yo allá de si es trans, mujer o lo que sea. creo Tiene que, que sí. lo que se vio en estas chicas, Ujú, primero que históricamente el cuerpo de la mujer se vio como un objeto. Entonces, cuando una mujer ujú, se queda sin plata, primer pensamiento es vendo mi cuerpo, que es un objeto. En esta situación, no solo ellas estaban conscientes de qué era lo ujú, que estaban haciendo, disfrutando cuando tenían ganas y rechazando lo que no tenían ganas, pero laburándolo por plata, sino que en un momento de la película ella tiene una relación amorosa con su compañera, ujú. hablan del amor desde un lugar más masculino, porque hablan del sexo desde un lugar más masculino para la época, y no solo eso, en un momento ellas dos se van y dicen que van a una marcha o a una reunión socialista de Sí. un partido socialista. Entonces Ujú. me parece que eso también, la política en ese momento estaba reservada al masculino. Ahora, también no me pareció menor que sea justo el Partido Socialista, Claro, que era lo más parecido a la libertad, si se quiere, o al más a la pueblo, si se igualdad, quiere, claro, sí, a sí, la igualdad que a otro tipo de pensamiento político. sí. Mientras hablábamos, digamos, pensaba que por ahí lo que yo quería hablar es
de más allá del cuerpo, el tema del divino femenino y el divino masculino, ¿no? La energía masculina y la energía femenina. La película está todo el tiempo sobre eso y lo que yo creo, tal vez esta cuestión de esto que yo decía de lo trans, de, que tiene que ver con el tema de la operación y esta, la mayoría de las mujeres trans, su trabajo o lo que le queda es laburar en la Sí, prostitución, tal vez por eso lo asocié por ese lado, pero para mí tiene que ver más con esta cuestión, incluso la que maneja el cabarulo, digamos, esa sí, mujer grande, ¿no? sí, Es hasta andrógina, o sea, exacto. Sí. entonces yo creo que tiene que ver con eso, con esa cuestión de la energía del divino femenino y del divino masculino, más allá de la genitalidad, a eso iba. Tal cual. Incluso, volviendo al tema trans en sí, también tiene que ver con esto que vos decís, de cómo uno, cómo la medicina o cómo uno se va interviniendo. Estadísticamente, personas trans, transgénero, terminan teniendo corto tiempo de vida porque se Sí, matan con hormonas, tal cual. porque andan Bueno, en lugares peligrosos, el porque se promedio de prostituyen. vida en la Argentina de una chica trans es de 35 años. ¿Sí? O sea, Y los transfemicidios son mucho más violentos, a ver, claro. que un femicidio. Un femicidio es violento y tiene características propias de un Ujú, femicidio. El transfemicidio termina siendo hasta más violento ujú, porque se termina atacando el cuerpo de la persona trans desde la genitalidad, desde todo aquello que lo hace ver de distinto a su biología. claro. Eh, y terminan siendo muy crueles, muy crueles. Claro, por eso había hay algo ahí, no sé si a usted, por eso lo quería compartir, porque a mí había algo ahí que no sé si tenía que ver, descubrí cuál era el meollo mientras charlábamos con ustedes, Claro. de que tenía que ver con esa cuestión de la energía femenina y de la energía masculina. Y de lo Más médico que allá, se, claro. con las hormonas y todo, ¿no? Digo. Sí, sí, Moni, tenemos pensativa Es ahí. que porque el otro día en una de las clases de constelaciones estamos, perdón, no es lo vamos mezclando, es una clase de terapia del trauma, Ujú, estamos con los traumas prenatales del feto durante el nacimiento, y hablábamos que durante el parto se puede, una de las cosas que resulta el trauma es la inclinación sexual o la elección sexual. Y hablábamos de la gente que, bueno, trans, digamos, ¿no? Que son hombres pero se sienten mujer y viceversa. Y dice que eso para el alma es un sufrimiento muy fuerte, ujú, porque es una confusión, pero de la biología. ujú. Y el alma pierde lo que es su propósito, pero es sufrimiento para el alma. Y cuando vos empezaste a hablar de energías, definitivamente esa chica empieza siendo muy femenina, es como que va y viene, porque después cuando tiene que tomar las riendas de su vida se tiene que poner el masculino, más allá, que Y se usa su cuerpo nivela. femenino, claro, usa su cuerpo femenino, pero toma la energía masculina Ujú, para poder salir adelante en la vida, ¿no? ujú. Y hacerse cargo de ella. Entonces como que primero fluctúa y después se acomoda. Cuando Llega ella la empieza a definir, neutralidad y ahí nos metemos con la 5D. O sea, en algún punto la película habla de eso, habla de ese proceso con el que ella nace, que es una energía muy femenina y tiene que, para nivelar y neutralizar, tiene que agarrar y potenciar su energía masculina, y ahí es donde ella empieza y se, bueno, se prostituye, prostituye. y después se va a la facultad y qué sé yo, y después se casa. Y no Ujú. Y importa el ahí acomoda. envase, no importa el envase, sino que ahí se neutraliza y ese final de esa, no sé, de esa normalidad que es la de ellos. Incluso, si, Bueno, no sé si se dan cuenta por ahí que el marido, el chico, el que digamos que está todo el tiempo ahí con ella, el ayudante de God, tiene como una energía más femenina que masculina. claro, Entonces, por eso está el tema de las energías ahí, me parece muy interesante para charlarlo. sí. Fíjate que no se casan hasta que ella baja Ujú. la energía masculina.
Claro, Recién sí, cuando ella baja ese escalón y se nivela, recién ahí conecta con él. que están Ni hablar que se neutrales. encontró claro, se neutralizan. Cuando se encuentran en la iglesia con el marido del cuerpo, digamos, Claro. de la que Bueno, era ella, estuvo a punto de castrarla. ahí estamos también, ¿no? Otra vez, ¿no? Vuelve la ley, o sea, ese tipo que era como la representación de la ley, del poder, de la energía masculina mal puesta, ¿no? El padre El dueño. desbalanceado. El dueño, exacto. Y vos fijate que el personaje con el que ella se termina casando, que es no me puedo acordar el nombre del personaje, pero este tipo tiene su energía, y es más, vos Mariel justo lo dijiste hoy, no me acuerdo cuál es la frase que utiliza, pero cuando le dice, bueno, pero yo era prostituta, Él ¿no? le dijo, vos no sentís celos de esto, y él le dijo, yo siento celos del tiempo que no estuve con vos. Y Ya cuando está. dijo lo que cobraba ella por el sexo, porque ella lo seguía como picanteando, Ujú. él le dijo, me parece poco, pero es tu Claro. Sí, cuerpo. Ahí está, bueno, volvemos al tema del cuerpo, ¿no? Claro, incluso cuando él se cruza con Mar Rúfalo, que lo va a ver al manicomio, tampoco lo agrede. No. no, se Trata, deja pegar, sí. se deja pegar, no lo agrede. Bueno, bueno, ahí está, Mark Ruffalo, otro, ¿no? Digamos, si lo vemos de la energía, él arranca con una energía masculina mal puesta, de dominio, y se termina desvaneciendo de una Claro. forma que hasta incluso termina perdiéndose. ¿Sí? Ella lo derrumba cuando él ve que ella se puede hacer de ella misma, ¿cómo se dice? Ella se reconstruye, se Ella se mete en un empodera, prostíbulo, nada, ella se empodera, resuelve. y eso a él lo saca de su eje completamente, de su masculinidad excesiva, ¿no? Porque ella lo saca de los esquemas y después le llora toda la película, Ujú. lo volvió La loco. persigue, claro, la persigue, incluso Claro, y haciéndole cargo de, vos me, cuando él digamos, no puede, busca al otro que es más poronga que él. claro. Ujú. Claro, el marido de la chica, sí. Claro, Cierto que lo llevó él a la iglesia, de eso no me acordaba, estaba él claro, atrás, sí, 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 sí. se quería vengar. Y la mirada de otra persona que vio la película que nada que ver me dice, no entendí, me dice lo de blanco y negro, pero me parece que lo de color aparece cuando ella empieza a disfrutar. Esa fue la mirada de otra persona. Yo creo que el que el color aparece cuando ella se libera, como cuando ella empieza su recorrido. No Tendría que sé volver ustedes. a mirarlo, pero tal vez cuando ella empieza a gozar. Esa fue la mirada de la otra persona. Cuando ella empieza en su goce, dice, ahí aparece el color. O sea, Empoderarse. pensemos esto, ¿no? Cuando ella tiene la madurez, digamos, de raciocinio, como que es cuando se empieza a descubrir ella sexualmente, que tiene que ver con la edad más o menos a los 14 años, por ahí, digamos, que es cuando empieza a ser individuo y no estar manejado Claro, por nadie, Claro, ¿no? Cuando empieza ella misma a pensar y a todo hacer por esto ella misma. a partir de los 12, la edad de la individualización, tal cual lo que Exacto, vos decís. No me tal acuerdo cual. los dos. En registros akáshicos, por ejemplo, te dicen que vos como mamá podés abrir Ujú. e influenciar en un hijo hasta los 12, porque de Ajá, ahí en más, ellos ya tienen libre albedrío. claro. exacto. Bueno, esperemos. En el Claro, desarrollo educativo también. claro. No me acuerdo cuando empieza en color y qué bien, blanco y negro, no me lo acuerdo. Yo la voy a volver a ver. Ahora con todos estos comentarios voy a prestar más atención. Bien. Mariel, ¿alguna otra línea que se te ocurra de análisis? Me gustó esto porque obviamente mi mirada fue desde este lugar, que de hecho llegué y la recomendé en la oficina, le dije, mírenla porque tiene que ver mucho con y es muy actual. Si bien Sí. está como planteada atrás y está esta cosa del pasado, presente, futuro, es una película muy actual. Que lo que se trata me pareció muy actual y me pareció muy interesante cómo está marcado tan fuerte esto que estuvimos hablando, cómo estuvo tan marcado. Incluso las escenas del monstruo creador, de amor Sí, con no, ella.
no hablamos de eso tampoco, no hablamos del rol del padre. Estamos hablando de la historia de una chica que es como Frankenstein, ¿no? Esta chica transhumana, que su padre es transhumano. O Claro, sea, hablamos de ya es como la de generación, segunda. claro. Y cómo él todo el tiempo está marcando cómo lo crió su padre y Ahí, transmitiendo esta enseñanza y cómo él le enseña a sus alumnos y todo lo que él va marcando, ¿no? Me pareció esto, cómo él va transmitiendo ese legado, pero con ella lo transmite desde otro lugar, no desde el lugar por ahí como lo criaron a él. Sí, como dice Moni, por ahí con la desatención a la segunda. claro. Pero bueno, eso me gustó mucho cómo está tan marcado, tan Sí, exageradamente marcado. como que la cría sin ponerle su trauma. Y la segunda la cría con indiferencia directamente. Sí, Que en algún Claro, punto, sí, Moni, que vuelve, a ver, prueba con ella lo opuesto a cómo lo crió el padre, hace justamente lo opuesto, la cría con amor, la atiende, le da libertad, la deja ser, pero el amor, ¿qué es lo que trae? Que se vaya, es claro. respetarle su libertad. exacto. ¿Y qué pasó con la Y segunda? Dijo, no, volvió a cómo lo trataban él, porque es el control, claro, era de la única manera que él podía hacer claro. eh, bien el experimento y tratarla como un objeto, ¿no? A la segunda nena. Ujú. Incluso cuando él la llama para despedirse, que ya estaba enfermo, cuando ella le dice que le gustaría estudiar medicina, él le dijo, mi consultorio es tuyo. Ujú. Sí, Cómo le entrega todo y la confianza, ¿no? Más allá de todo. Sí, hermoso. No me acuerdo Sí, en qué como la parte señora que aparece. estaba en el barco, como la señora que estaba en el barco, que va y le toca Exacto, el pelo blanco, exacto. claro. que le llama la atención que ya no tiene sexualidad, sino que la señora le explica que le importa más lo que hay entre sus oídos que lo que hay entre sus piernas. Entonces eso también a ella le movió Y volvemos a ratificar este la mensaje. estantería, porque Claro, volvemos a ratificar el tema de la liberación femenina, que está todo el tiempo. Los personajes femeninos son libres, Sí. salvo la chica que es el experimento. Claro, y además otra cosa también que vi, volviendo al padre, ¿no? Cuando ella descubre que es un experimento, descubre qué es lo que le pasó, como ella le pide explicaciones a él y lo entiende, como que lo entiende y lo toma y como que lo perdona Lo y como que, integra. bueno, lo integra, viste que le dice, sí, no te sí, puedo perdonar, es más, en un momento le dice algo así, como que no te puedo perdonar, pero bueno, fue lo que pasó, fue como que lo integra y sigue. Y ahí es cuando decide ser médica y ahí, ¿no? Eso también fue llamativo. Y volvemos a las y se cinco enteró, d Claro, claro, fue Volvemos como a... fue, tiene que Exacto. ser, y Sí, lo y lo aceptó. integro, no lo juzgo, lo acepto y lo dejo libre. O sea, no me ujú. aferro, lo meto acá atrás y lo tengo en la mochila y lo cargo. No, está bien, lo acepto, lo integro y lo libero. Incluso esa mirada de no juzgamiento también está con el que había sido el marido del primer cuerpo, o del cuerpo original. Cómo Ujú. ella lo ve que actúa, le pide explicaciones de que por qué las cosas, o qué es lo que, cómo racionaliza todo lo que él hace con las actitudes, porque no lo dice con palabras hasta que lo saca. Y como que bueno, es así, entonces yo me voy, no es lo que yo quiero, ¿no? Como ella todo el tiempo está en esta cosa de no juzgamiento. Es muy larga y abre como un montón Claro, de aristas esta peli. Sí, mucho. es larga en una etapa donde todo es fast food, ¿no? Todo es predigerido, taca, todo, taca, te lo tiro, todo es short, bien rápido y predigerido. Este tipo de cine, digamos, que es más largo, nos ayuda a pensar y a tener como una mirada mucho más crítica y más de desmenuzar, no sé, de lo que estás viendo a lo que estás escuchando, a todo lo que te están planteando ahí, hasta en eso rompe con el convencionalismo cinematográfico actual. Porque no hay muchas películas hoy que duren 2 horas, o 2 horas, no sé cuánto duró esta, 2 horas y media Hora creo y que dura. media. Claro, dura dos Contando horas y una media. historia, contando una Contando una historia, historia. porque vos tenés películas de 3 horas que son las de los superhéroes, que Ujú, todo lo que pasa es todo hacia el palo, ujú. todo es un cómic, pero no tenés una película con una historia para analizar, ¿no? Digo, Claro, fue un desarrollo de la vida, Ujú. sí, fue una vida
contada en una película. Sí, sí, y ese proceso como que arranca con este. A mí lo que más me impactó es cómo arranca. O sea, esta mujer, con el, digamos, que le injertaron el cerebro de su hijo, de su hija muerta. No, o sea, explícamela. No termino de digerir eso. Claro, Porque ¿cómo se le ocurrió? pero aparte de cómo se le ocurrió al autor, a las Dave Gray, que es a este escocés, y volvemos, ¿no? Esto que hablamos antes la otra vez de cómo hay autores que están por fuera de lo que nosotros nos acostumbran a tirar, que es lo americano, y cómo nos ayuda a abrir la mirada este tipo de gente. La anterior era un checoslovaco, ahora estamos con un escocés. Y voy a tirar una cosa más, pero me parece que me voy a la mierda. No, pero es ideal. Ideal. Es la Yo ya idea. me fui a la mierda cuando dije lo de o sea, El tema de la vida, cuando uno dice, ¿qué eligen? ¿El cuerpo de la mujer o el cuerpo del hijo? Cuando uno habla bueno, de ahí está la ética interrupciones, médica. ¿Qué de las eligen? Pero el bebé interrupciones estaba vivo. del embarazo, ¿no? Pero Acá el es bebé como, estaba vivo. Es como claro, la La por mujer eso difunta digo, Correa ella, es como la difunta Correa, o sea, ¿no? claro, Yo por pensaba eso, en la difunta Claro, Correa. por eso digo, al ¿no? ¿Cómo final, se...? al final él le está dando vida al que todavía podía sobrevivir, Ujú, si lo vemos así. claro. Claro, Le y dio al que no había querido quitarse la vida. y ella, claro, claro. Le da como una Al que segunda no había tenido oportunidad. claro, al que no había tenido elección, ¿no? Más allá de que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo, pero digo, también se plantea un toque este tema. Yo cuando lo vi dije, opa, Sí, sí, y el tema, Claro. pero aparte el tema del alma, ¿y cuál de las dos almas está en ese envase? El del hijo. el Exacto. hijo, Ella se murió. Ujú. sí. El alma se conecta al cerebro y al corazón. O sea, ahí Ujú. tenés Entonces ella, la la muerta lo conexión. pierde. Ella lo pierde cuando muere. En cambio, el bebé, como sobrevivió, lo tiene. Era grande el bebé por la panza y por cómo Sí, se ve tenía más de 5 meses. Entonces sí, ese bebé ya tiene el alma. Ujú. claro. Incluso ella cuando en un momento de la película la nombran con su nombre anterior, ella después dice, yo soy Bella Baxter, ¿no? Bella Baxter. Como que ella se reidentifica con el nombre con el que la bautizó God. Yo soy quien yo soy. Claro, y viste que dice en un No es momento, yo soy joda. Bella. No, Bella Baxter, y ella como que se pone el. ¿No? Eso porque no tiene memoria de la mujer anterior. Si ella hubiera Claro. tenido un mínimo de memoria y vuelve a arrancar, que lo intentaron, no sé si fue el Hay, marido anterior, hay un momento de. El marido anterior que le dice que la encierra para que ella recuerde que era ahí lo que vivían está. juntos. Y no había memorias de ella. Eran todos del cerebrito nuevo. Ujú. Sí, pero ahí Era- también en algún punto hay como porque hay un momento medio de un flashback, de un mínimo recuerdo, que eso tiene que ver con la epigenética. O Sí, sea, claro. ella, mamá, antes de matarse, porque el único momento de flashback que tiene, me parece que es el momento en que ella está en el risco, ahí, en el Claro, borde. que se tira. Ujú. Y eso es epigenético, es Claro. el único cosa epigenética que le pasa. Y después también Sí, el sí, tema de la medicina, de los médicos que son como dioses, ¿no? Porque sí, acá se lo que llamaba termina, God, claro, God. God. O sea, como padre de ella y como el creador, porque el tipo creaba. Claro. ujú, Claro, y desde la Claro, medicina creaba mal. porque, es verdad, porque hacía injertos de animales. Sí, claro. viste todo lo. Las mascotas estaban como injertadas. Y ahí nos metemos en otro pedo galáctico hermoso ahí ya de Lin y No, ese es Enlil. tomar Dios, crear como Dios. Claro, y Claro. ahí, digamos, y aparte también esto, hablando esto, ¿no? De medio de la 5D, ¿no? Supuestamente nosotros en esta etapa de este salto cuántico, qué sé yo, venimos a ser dioses en la Tierra. Y esta película te lo pone, te lo sirve en bandeja y te dice, ¿ves? Mira, ahí tenés. Claro. Pero ellos lo ponen desde la medicina. Exacto, pero también desde la medicina y desde una crítica de la medicina. Claro, Porque que no es se cree en que, Dios. claro, bueno, pero Bueno, y también, para ¿y quién es sumar Dios? algo más legalmente, chicos, estaba todo mal. Legalmente esa chica no tenía identidad. Claro. No, no es. No tenía Una vez papeles. en claro, en la facultad una vez planteamos el tema de la clonación. El que es clon es una réplica exacta del original. Ujú.
pero no tienen el misma alma. Claro, bueno, no hablo de la parte que nos compete, que es la parte holística o la espiritualidad, pero digo, desde la parte legal, también tenemos ahí un temita. Pero lo que También me... pasa es que es otro individuo, por más que sea clonado, es otro individuo. Pero tenés si el no mismo ADN, tenés las mismas huellas, tenés todo lo mismo. A la hora de identificarlo, es la misma persona, pero no es la misma Sí. persona. Desde el envase, Exacto, Sí, desde el envase, hablando del Exacto. envase, que no es lo mismo Claro. que el contenido. no es totalmente. Porque si no, los gemelos son clones y sin Claro. embargo no son iguales. A la hora de desarrollarse y de pensar y de actuar, actúan diferente, más allá de que son muy parecidos en la forma de relacionarse y actuar, son dos personas distintas, pero claro, si nos basamos en la biología, los clones son exactos, son iguales, son el mismo. Ujú. Qué loco, Así eso que no lo había pensado. me hizo pensar un montón esta peli. No, yo la voy a ver otra vez para integrar todo lo que ustedes me dijeron. Bueno, Vamos a ver a quién. Adiós, descansen. Chau, chau, chau. chau, chau. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a que nos des un me gusta, te suscribas al canal si aún no lo hiciste, y compartas nuestros videos. Si no viste nuestra recomendación y tenés ganas de verla, comunícate con nosotros. Nos vemos en la próxima.